En las páginas gastadas de los Evangelios, entre versículos que han consolado a millones y otros que han encendido guerras, yace una contradicción tan profunda que podría resquebrajar los cimientos mismos de la fe occidental. No es una contradicción menor, no es un detalle teológico que pueda resolverse con hermenéutica sofisticada o exégesis ingeniosa. Es una fisura que atraviesa el corazón mismo del cristianismo, una grieta tan evidente que resulta desconcertante cómo la humanidad ha logrado mirar hacia otro lado durante 2 milenios. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad cuando ésta se presenta desnuda, sin adornos, sin la vestimenta consoladora de la tradición? La contradicción es simple y devastadora. Los evangelios nos dicen simultáneamente que Jesús es completamente humano y completamente divino, que es mortal e inmortal, que sufre como hombre y permanece impasible como Dios. No es que una fuente diga una cosa y otra fuente diga algo diferente. Es que la misma tradición, el mismo canon sagrado, afirma con igual convicción dos realidades que la razón humana no puede conciliar. Y sin embargo, durante siglos, millones de seres humanos han aceptado esta paradoja no como un problema a resolver, sino como un misterio a venerar. Pero hay algo más perturbador aún. Esta contradicción no surgió por accidente. No es el resultado de traducciones erróneas o de la transmisión imperfecta de textos antiguos. Es el producto deliberado de concilios, de debates teológicos, de decisiones políticas tomadas por hombres que entendían perfectamente las implicaciones de lo que estaban construyendo. Hombres que sabían que estaban creando una doctrina que desafiaría toda lógica, toda razón, toda coherencia intelectual. ¿Por qué eligieron el camino de la contradicción cuando tenían ante sí la posibilidad de la coherencia? En las calles de Ámsterdam del siglo XVII, mientras los comerciantes judíos se afanaban en sus transacciones y los predicadores calvinistas arrojaban sus sermones desde los púlpitos, un joven de ojos penetrantes y mente inquieta se hacía estas mismas preguntas. Baruch Spinoza, hijo de una familia de judíos sefardíes que había escapado de la Inquisición española, crecía observando las contradicciones no solo del cristianismo, sino de todas las religiones que pretendían poseer la verdad absoluta. Y lo que veía no le gustaba. Lo que descubría en sus estudios filosóficos y teológicos no era la mano benevolente de un Dios amoroso, sino la huella calculadora de instituciones humanas demasiado hambrientas de poder. Desde donde quiera que nos leas en este momento, desde tu ciudad, desde tu país, mientras el reloj marca una hora específica en tu zona horaria, tú también has sentido alguna vez esa inquietud. Esa sensación de que algo no encaja completamente en las explicaciones que se nos han dado sobre la realidad, sobre Dios, sobre el sentido de la existencia. Y quizás, como Spinoza, has comenzado a sospechar que el problema no está en tu capacidad de entender, sino en la naturaleza contradictoria de lo que se te pide que entiendas. Si sientes esa resonancia, si reconoces esa inquietud, comparte esta reflexión con alguien cercano, con ese amigo o familiar que también se hace preguntas difíciles para que las bendiciones del conocimiento y la verdad lleguen también a su familia. La contradicción bíblica que examinaremos no es abstracta ni irrelevante para nuestras vidas contemporáneas. Es en realidad el fundamento sobre el cual se ha construido toda una civilización, toda una forma de entender la realidad, toda una estructura de poder que determina qué se puede pensar, qué se puede decir, qué se puede cuestionar. Cuando los evangelios nos dicen que Jesús lloró por la muerte de Lázaro, nos están mostrando su humanidad vulnerable. Cuando nos dicen que resucitó a Lázaro de entre los muertos, nos están afirmando su divinidad omnipotente. Ambas afirmaciones no pueden ser verdaderas en el mismo sentido, del mismo modo, en la misma realidad. Pero ¿qué pasaría si esta contradicción no fuera un accidente histórico, sino una estrategia deliberada? ¿Qué ocurriría si descubriéramos que la religión organizada ha utilizado conscientemente las contradicciones como una forma de control mental, creando paradojas irresolubles que mantienen a los creyentes en un estado perpetuo de dependencia intelectual? Spinoza sospechaba exactamente esto. En sus observaciones de las comunidades religiosas de Ámsterdam, tanto judías como cristianas, veía un patrón repetitivo. Cuanto más contradictoria era una doctrina, más fervientemente la defendían sus adherentes.
El fenómeno no es difícil de entender desde una perspectiva psicológica. Cuando la mente humana se enfrenta a una contradicción irresoluble, que sin embargo debe aceptar por razones sociales, familiares o existenciales, entra en un estado de disonancia cognitiva que solo puede resolverse mediante una capitulación completa de la facultad crítica. Es más fácil dejar de pensar que continuar pensando y enfrentar la ansiedad de la contradicción. Es más cómodo someterse a la autoridad que asumir la responsabilidad de la coherencia intelectual. Pero Spinoza no era un hombre cómodo. Criado en una familia que había experimentado en carne propia el fanatismo religioso y la persecución, había aprendido desde pequeño que las verdades oficiales a menudo esconden mentiras convenientes. Su educación talmúdica le había enseñado a cuestionar, a debatir, a no aceptar ninguna afirmación sin examinarla cuidadosamente. Y cuando aplicó este mismo rigor intelectual al cristianismo dominante en su época, lo que encontró lo horrorizó tanto que cambiaría para siempre su comprensión de la religión, de Dios y de la naturaleza humana. Lo que más le perturbaba no era tanto la contradicción en sí misma, sino la violencia con la que se defendía esa contradicción. ¿Por qué las iglesias torturaban y quemaban a quienes señalaban las inconsistencias doctrinales? ¿Por qué la duda intelectual era considerada más peligrosa que la crueldad moral? ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran, cuando uno debe decidir entre la comodidad de la ignorancia y la responsabilidad del conocimiento? En los mercados de Ámsterdam, Spinoza observaba comerciantes de todas las nacionalidades y credos trabajando juntos, negociando, estableciendo acuerdos, resolviendo disputas mediante la razón y la evidencia. Nadie compraba especias porque el vendedor afirmara que eran simultáneamente dulces y amargas. Nadie firmaba contratos basados en promesas contradictorias. Nadie confiaba su dinero a banqueros que sostuvieran dos versiones opuestas de la misma transacción. En el mundo del comercio, la contradicción era sinónimo de fraude. ¿Por qué entonces, en el mundo de la religión, la contradicción se había convertido en sinónimo de santidad? La respuesta que Spinoza comenzó a vislumbrar era tan simple como devastadora, porque la contradicción mantiene a las personas en un estado de dependencia intelectual permanente. Un creyente que puede entender completamente su fe no necesita sacerdotes que se la interpreten. Un fiel que puede resolver las paradojas doctrinales mediante la razón no requiere una autoridad eclesiástica que le diga qué pensar. Una persona capaz de alcanzar a Dios a través de la comprensión racional no necesita intermediarios que vendan perdón, que administren sacramentos, que controlen el acceso a lo sagrado. Pero la contradicción específica que nos ocupa trasciende incluso estas consideraciones de poder eclesiástico. La afirmación simultánea de la humanidad y divinidad completas de Jesús no es solo un problema teológico, es una crisis epistemológica que cuestiona la capacidad misma de la razón humana para comprender la realidad. Si podemos aceptar que algo es completamente A y completamente no A al mismo tiempo, entonces hemos abandonado el principio de no contradicción que es la base de todo pensamiento coherente. Hemos entrado en un universo donde cualquier cosa puede ser verdadera y falsa simultáneamente, donde la lógica se disuelve y solo queda la autoridad externa como criterio de verdad. ¿Es esto lo que realmente pretendía el mensaje original de Jesús? ¿Buscaba crear una religión basada en la capitulación intelectual y la dependencia ciega de la autoridad? ¿O algo se perdió, se distorsionó, se manipuló en el proceso de institucionalización del cristianismo? Spinoza sospechaba que el Jesús histórico, el predicador judío que caminaba por las colinas de Galilea, habría quedado horrorizado al ver en qué se había convertido su mensaje después de pasar por las manos de los concilios ecuménicos, de los emperadores romanos, de los teólogos medievales sedientos de poder. Las preguntas se multiplicaban en la mente del joven filósofo como ondas en un estanque perturbado por una piedra. Si la contradicción era deliberada, ¿quién la había diseñado y por qué? Si era accidental, ¿por qué se defendía con tanta ferocidad? Si era verdadera de alguna manera misteriosa, que la razón humana no podía comprender, ¿por qué Dios había dotado a los seres humanos de razón si ésta los llevaría inevitablemente al error cuando se aplicara a las verdades más importantes? Y había algo más, algo aún más inquietante.
La contradicción no solo se presentaba como verdadera, sino como salvadora. Se les decía a los creyentes que su salvación eterna dependía de aceptar algo que su razón rechazaba, que la vida después de la muerte estaba condicionada a la capitulación intelectual en esta vida. Era como si Dios hubiera creado a los seres humanos con mentes racionales, para luego pedirles que las traicionaran como condición para alcanzar la bienaventuranza. ¿Qué clase de divinidad sería esa? ¿Un Dios que se complace en la incoherencia intelectual de sus criaturas? ¿Un ser supremo que considera la confusión mental como una virtud espiritual? Spinoza comenzaba a sospechar que detrás de esta extraña teología se escondía algo muy humano, muy terrenal, muy calculado. Los beneficiarios de la contradicción no eran los creyentes confundidos, sino aquellos que se presentaban como los únicos capaces de resolver lo irresoluble, de explicar lo inexplicable, de hacer comprensible lo incomprensible. La contradicción creaba una demanda permanente de interpretación autorizada, y esa interpretación se había convertido en una mercancía muy valiosa. En las sinagogas de Ámsterdam, Spinoza había observado dinámicas similares. Los rabinos que mejor dominaban las contradicciones talmúdicas, que podían navegar con mayor destreza entre interpretaciones mutuamente excluyentes, que podían hacer que lo imposible pareciera plausible mediante gimnasias intelectuales cada vez más elaboradas, eran los que gozaban de mayor prestigio y autoridad. La coherencia no era una virtud, la complejidad contradictoria sí lo era, pero había una diferencia crucial entre las contradicciones talmúdicas y las contradicciones cristianas. Las primeras se presentaban explícitamente como debates humanos, como intentos falibles de comprender verdades que siempre permanecían parcialmente veladas. Las segundas se proclamaban como verdades absolutas, reveladas directamente por Dios, indiscutibles, inmutables, perfectas en su forma contradictoria. Era la diferencia entre reconocer las limitaciones del entendimiento humano y afirmar que Dios mismo era contradictorio. ¿Y qué significaba esto para la naturaleza de Dios? Si Dios podía ser simultáneamente completamente humano y completamente divino en la persona de Jesús, ¿qué otras contradicciones podrían atribuírsele? ¿Podía ser simultáneamente infinitamente misericordioso e infinitamente justiciero? Absolutamente inmutable y constantemente activo en la historia, perfectamente simple y compuesto de tres personas distintas. Una vez que se aceptaba el principio de la contradicción divina, no había límites lógicos para las paradojas que podían atribuirse a la divinidad. Spinoza intuía que este camino llevaba no a una comprensión más profunda de Dios, sino a la disolución completa del concepto mismo de divinidad. Si Dios podía ser cualquier cosa, y su opuesto al mismo tiempo, entonces la palabra Dios perdía todo contenido específico y se convertía en un término vacío que podía llenarse con cualquier contenido conveniente para quienes ostentaban la autoridad interpretativa. ¿No será que la verdadera blasfemia no consiste en negar a Dios, sino en convertirlo en una contradicción incoherente que justifica cualquier ejercicio de poder humano? Las noches de Ámsterdam eran largas en invierno, y Spinoza las pasaba leyendo, reflexionando, escribiendo notas en los márgenes de sus libros. Los textos sagrados que una vez había venerado comenzaban a revelar sus suturas, sus inconsistencias, sus adiciones posteriores, sus manipulaciones políticas. No era que hubiera perdido la fe, era que había encontrado algo que le parecía más verdadero que la fe, la exigencia ineludible de la coherencia intelectual. Pero esta exigencia tenía un precio muy alto. En una sociedad donde la supervivencia social dependía de la conformidad religiosa, donde cuestionar las contradicciones doctrinales podía significar el ostracismo, la persecución, incluso la muerte, elegir la coherencia intelectual sobre la conformidad social era elegir un camino de soledad y peligro. ¿Valía la pena? ¿Era preferible una verdad solitaria a una mentira compartida? ¿Tenía el individuo el derecho, incluso la obligación, de rechazar las contradicciones colectivas en nombre de su propia integridad intelectual? Estas preguntas no eran abstractas para Spinoza. Su propia comunidad judía, que tanto había sufrido por mantenerse fiel a sus convicciones en medio de sociedades cristianas hostiles, ahora lo miraba con sospecha porque aplicaba el mismo rigor intelectual
que había preservado la tradición judía a través de los siglos también a esa misma tradición. Era como si la herramienta que había salvado al judaísmo del sincretismo ahora se hubiera vuelto demasiado peligrosa para usarla dentro del propio judaísmo. Y sin embargo, Spinoza no podía detenerse. Una vez que la mente ha degustado la coherencia intelectual, una vez que ha experimentado la belleza de un pensamiento que se desarrolla sin contradicciones, sin saltos irracionales, sin claudicaciones ante la autoridad externa, resulta imposible regresar voluntariamente a la confusión. Es como si alguien que ha visto la luz del sol fuera obligado a vivir el resto de su vida en una cueva, pretendiendo que las sombras proyectadas en las paredes son la realidad más completa que puede esperarse. La metáfora platónica de la caverna cobraba un significado nuevo en el contexto de las contradicciones religiosas. ¿No serían estas contradicciones precisamente las cadenas que mantenían a la humanidad encadenada, mirando sombras contradictorias e inconsistentes, pero prohibida bajo pena de muerte espiritual, de volverse hacia la luz de la razón coherente? ¿No serían los guardianes de estas contradicciones los mismos carceleros que Platón había descrito, dispuestos a matar a cualquiera que tratara de liberar a los prisioneros? Pero había algo que Platón no había previsto completamente, que los propios carceleros podrían llegar a creer sinceramente en la realidad de las sombras. Spinoza comenzaba a sospechar que muchos de los defensores más fervientes de las contradicciones doctrinales no eran cínicos manipuladores conscientes de su engaño, sino víctimas ellas mismas de un sistema de pensamiento que había logrado infectar incluso a sus administradores con la enfermedad de la incoherencia. Esta realización era aún más perturbadora que la hipótesis de la manipulación consciente. Si los propios líderes religiosos habían perdido la capacidad de reconocer las contradicciones como contradicciones, si habían llegado al punto de experimentar la incoherencia como coherencia, entonces el problema era mucho más profundo de lo que había imaginado inicialmente. No se trataba simplemente de una élite corrupta que engañaba deliberadamente a las masas. Se trataba de una enfermedad intelectual que había infectado a toda la civilización, convirtiendo la capacidad de pensamiento claro en una rareza peligrosa y subversiva. ¿Cómo había ocurrido esto? ¿Cómo una civilización que había producido a Aristóteles, que había desarrollado la lógica formal, que había construido sistemas filosóficos de una coherencia y elegancia extraordinarias, había llegado al punto de considerar la contradicción como una virtud espiritual? La respuesta, sospechaba Spinoza, se encontraba en la historia de cómo el cristianismo había conquistado el Imperio Romano y a través de él había remodelado completamente la estructura intelectual de Occidente. El proceso no había sido simple ni directo. En los primeros siglos del cristianismo, cuando la nueva religión competía con las escuelas filosóficas establecidas, con los cultos mistéricos, con las religiones tradicionales del mundo mediterráneo, había tenido que desarrollar una sofisticación intelectual considerable para atraer a conversos educados. Los padres de la Iglesia, muchos de ellos filósofos, formados en las mejores escuelas de la época, habían trabajado intensamente para hacer que el cristianismo fuera intelectualmente respetable. Pero algo había salido mal en este proceso. En lugar de elevar la religión al nivel de la filosofía, habían terminado por degradar la filosofía al nivel de la religión. En lugar de someter las afirmaciones cristianas al rigor del análisis racional, habían sometido la razón misma a las demandas de la ortodoxia cristiana. El resultado había sido una híbrida monstruosa, una filosofía que ya no filosofaba, una razón que había renunciado a la coherencia, un pensamiento que había aprendido a pensar contra sí mismo. Los grandes concilios ecuménicos, esos eventos que la historia oficial presentaba como triunfos de la claridad doctrinal, comenzaban a revelarse ante los ojos de Spinoza como algo muy diferente, como sesiones de ingeniería intelectual donde se había diseñado deliberadamente un conjunto de creencias que desafiarían para siempre la capacidad humana de comprensión coherente. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las dudas surgen de la aplicación honesta de la razón, mientras que las herejías a menudo no son sino contradicciones alternativas que mantienen intacto el principio fundamental de la incoherencia. En el Concilio de Calcedonia del año 451,
Cuando se proclamó que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, los participantes sabían perfectamente que estaban formulando una paradoja irresoluble. Los debates previos habían explorado exhaustivamente todas las alternativas lógicamente coherentes. Que Jesús fuera solo humano, que fuera solo divino, que fuera una mezcla de ambos, que alternara entre ambos estados. Cada una de estas opciones tenía sus propias implicaciones teológicas y políticas, pero todas tenían en común el respeto por el principio de no contradicción. La decisión final de rechazar todas las opciones coherentes y adoptar la paradoja irresoluble no fue el resultado de una inspiración divina súbita, sino la consecuencia de consideraciones muy terrenales. Una doctrina contradictoria garantizaba que ningún grupo herético pudiera reclamar una comprensión completa e independiente de la verdad cristiana. Aseguraba que todos los creyentes permanecerían en dependencia permanente de la interpretación autorizada. Creaba una barrera intelectual infranqueable que protegería para siempre a la jerarquía eclesiástica de cualquier desafío racional a su autoridad. Era, en suma, la perfecta máquina de control intelectual. Una doctrina que demandaba asentimiento, pero prohibía comprensión, que exigía fe pero penalizaba el pensamiento, que prometía salvación pero condicionaba esa salvación a la renuncia de la facultad más distintivamente humana, la razón. Spinoza comprendía ahora por qué su propia búsqueda de coherencia intelectual encontraba tanta resistencia no solo entre los cristianos, sino también dentro de su propia comunidad judía. Todas las religiones organizadas, independientemente de sus diferencias doctrinales específicas, compartían un interés común en mantener a sus adherentes en un estado de dependencia intelectual. Las contradicciones no eran accidentes teológicos, eran herramientas de control social, pero esta comprensión planteaba una pregunta aún más fundamental. Si las religiones organizadas utilizaban las contradicciones como herramientas de control, ¿qué quedaba de lo que tradicionalmente se había considerado como experiencia religiosa auténtica? ¿Era posible separar el núcleo espiritual genuino de las manipulaciones institucionales? ¿O acaso toda búsqueda de lo sagrado estaba condenada a terminar en la incoherencia y la dependencia? La respuesta que comenzaba a vislumbrar Spinoza era revolucionaria. Quizás la experiencia religiosa más auténtica era precisamente aquella que no requería contradicciones, que no demandaba la capitulación de la razón, que no necesitaba instituciones que mediaran entre el individuo y lo sagrado. Quizás el verdadero camino hacia Dios pasaba por la coherencia intelectual más rigurosa, no por su abandono. Esta intuición lo llevaría eventualmente a desarrollar una concepción de Dios tan radical que escandalizaría tanto a cristianos como a judíos, tanto a creyentes como a ateos. Un Dios que era idéntico a la naturaleza misma, que operaba según leyes racionales perfectamente comprensibles, que no se contradecía jamás, porque era la fuente misma de toda coherencia lógica. Un Dios que no necesitaba ser adorado, porque ya estaba presente en cada acto de comprensión racional, en cada momento de claridad intelectual, en cada experiencia de coherencia y belleza. Pero por ahora, el joven Spinoza se limitaba a observar y a reflexionar, acumulando evidencias de la manera en que las contradicciones religiosas funcionaban como instrumentos de poder social. Y lo que veía era profundamente perturbador. Una civilización entera que había aprendido a valorar la confusión por encima de la claridad, la dependencia por encima de la autonomía intelectual, la incoherencia por encima de la razón. Desde tu ciudad, desde el momento presente en que lees estas líneas, probablemente puedas reconocer los ecos de estas mismas dinámicas en tu propia experiencia. Las contradicciones no han desaparecido del mundo moderno, simplemente han adoptado formas nuevas, han migrado a otros dominios. La política contemporánea está llena de afirmaciones mutuamente excluyentes que se presentan como compatibles. La publicidad comercial prospera creando paradojas artificiales que solo pueden resolverse mediante el consumo. Las ideologías seculares reproducen las mismas estructuras de pensamiento contradictorio que Spinoza identificó en las religiones de su época. ¿No será que la lección más importante que podemos extraer de las observaciones de Spinoza
es que la capacidad de reconocer y rechazar las contradicciones es una habilidad de supervivencia intelectual que trasciende cualquier contexto religioso específico. ¿No será que aprender a exigir coherencia, a insistir en que nuestros líderes, nuestras instituciones, nuestras creencias fundamentales respeten el principio básico de no contradicción, es la única manera de preservar nuestra dignidad como seres racionales? La contradicción bíblica que hemos comenzado a examinar es en este sentido mucho más que un problema teológico arcano. Es un caso de estudio en cómo las sociedades humanas pueden ser manipuladas mediante la imposición de paradojas irresolubles, en cómo la confusión intelectual puede convertirse en una herramienta de control social, en cómo la renuncia a la coherencia racional puede presentarse como una virtud espiritual superior. Y quizás lo más inquietante de todo es que este proceso no requiere conspiraciones conscientes ni manipuladores cínicos. Una vez que una sociedad acepta que las contradicciones pueden ser verdaderas, una vez que renuncia al principio de no contradicción como criterio de verdad, se vuelve vulnerable a cualquier forma de manipulación que se presente envuelta en el lenguaje de la paradoja sagrada. Las contradicciones se vuelven virales, se replican a sí mismas, infectan todos los ámbitos del pensamiento hasta que la incoherencia se convierte en la norma y la claridad racional se percibe como una amenaza subversiva. Spinoza había comenzado estudiando una contradicción específica en los textos cristianos, pero estaba descubriendo algo mucho más vasto y sistemático, un patrón de pensamiento que había remodelado la civilización occidental durante más de 1000 años, que había creado instituciones enteras dedicadas a la perpetuación y defensa de la incoherencia, que había convertido la confusión intelectual en una virtud y la claridad racional en un peligro. La pregunta que se planteaba ahora era si este patrón podía revertirse. ¿Era posible recuperar la coherencia intelectual después de tantos siglos de condicionamiento contradictorio? ¿Podía un individuo, mediante el ejercicio solitario de la razón, liberarse de las cadenas de la incoherencia colectiva? Y si lo lograba, ¿qué precio tendría que pagar por esa libertad? Las respuestas a estas preguntas determinarían no solo el destino personal de Spinoza, sino el futuro mismo de la cultura occidental, porque en sus reflexiones nocturnas sobre las contradicciones bíblicas, el joven filósofo de Ámsterdam estaba forjando las herramientas intelectuales que eventualmente permitirían a la humanidad liberarse de siglos de servidumbre mental. Pero esa liberación tendría un costo muy alto, y los beneficiarios de la confusión organizada no renunciarían a sus privilegios sin lucha. La batalla por la coherencia intelectual apenas había comenzado, y Spinoza pronto descubriría que cuestionar las contradicciones sagradas era declarar la guerra a todo un sistema de poder que había aprendido a prosperar en la confusión. Las fuerzas que se alzarían contra él no serían solo intelectuales, sino sociales, económicas, políticas, porque cuando alguien señala que el emperador está desnudo, no solo está haciendo una observación sobre la ropa, está cuestionando todo el sistema de poder que depende de la ceguera colectiva. El joven que se hacía preguntas aparentemente inocentes sobre las contradicciones bíblicas estaba a punto de convertirse en uno de los pensadores más peligrosos de la historia occidental, no porque fuera violento o subversivo en el sentido político convencional, sino porque había redescubierto algo que la civilización había olvidado durante siglos, que la verdad y la coherencia son más poderosas que todas las instituciones que dependen de la mentira y la confusión, y ese redescubrimiento cambiaría todo. Pero antes de que pudiera cambiar el mundo, tendría que sobrevivir al mundo tal como era. Y ese mundo no tenía la menor intención de permitir que un joven judío de Ámsterdam pusiera en peligro los fundamentos contradictorios sobre los cuales se había construido toda una civilización. La confrontación era inevitable. La pregunta no era si ocurriría, sino cuándo y en qué términos. Spinoza había cruzado una línea invisible pero real. Había elegido la coherencia intelectual por encima de la conformidad social. No había vuelta atrás. Las contradicciones que había identificado en los textos sagrados lo habían llevado a cuestionar no solo esos textos específicos, sino el principio mismo que permitía que las contradicciones fueran consideradas como verdades sagradas. Y una vez que ese principio se tambaleaba, todo el edificio de la autoridad religiosa tradicional se volvía vulnerable.
Los pilares que habían sostenido la civilización occidental durante más de 1000 años comenzaban a agrietarse. En la quietud de su estudio, mientras las velas parpadeaban y las sombras danzaban en las paredes, Spinoza no podía imaginar completamente las consecuencias de lo que había puesto en movimiento. No sabía que sus reflexiones sobre las contradicciones bíblicas eventualmente contribuirían al surgimiento de la Ilustración, al desarrollo de la crítica bíblica moderna, al cuestionamiento sistemático de todas las formas de autoridad tradicional. No podía prever que sus ideas influirían en pensadores como Voltaire, como Kant, como los revolucionarios franceses que derribarían el Ancien Régime. Lo que sí sabía era que había tocado algo fundamental, algo que no podía ignorar sin traicionarse a sí mismo. Había descubierto que la exigencia de coherencia intelectual era más fuerte que el deseo de pertenencia social, que la necesidad de verdad era más imperiosa que la necesidad de comodidad. Y ese descubrimiento lo convertiría en un exiliado en su propia época, pero también en un precursor de épocas futuras donde la coherencia racional sería valorada por encima de la conformidad contradictoria. La historia estaba a punto de hacer uno de sus giros decisivos, y el catalizador sería un joven que había tenido el coraje de señalar que dos afirmaciones contradictorias no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Parece una observación tan simple, tan obvia, que resulta difícil creer que pudiera tener consecuencias revolucionarias. Pero a veces las observaciones más simples son las más peligrosas, especialmente cuando cuestionan los fundamentos sobre los cuales se han construido imperios enteros de poder e influencia. Spinoza estaba a punto de descubrir el verdadero costo de la coherencia intelectual, pero también estaba a punto de descubrir su verdadero poder. Y en ese descubrimiento, la humanidad encontraría nuevas posibilidades de libertad y dignidad que habían permanecido ocultas durante siglos bajo el peso de las contradicciones sagradas. El amanecer se acercaba, tanto literal como metafóricamente. Un nuevo día estaba naciendo para el pensamiento humano, un día en el que la razón ya no tendría que capitular ante la autoridad, en el que la coherencia ya no sería considerada una amenaza a la fe, en el que la verdad ya no tendría que esconderse detrás de paradojas irresolubles. Pero primero, ese nuevo día tendría que sobrevivir a la noche más oscura que el pensamiento occidental había conocido jamás. Las fuerzas de la confusión organizada no renunciarían fácilmente a su dominio milenario. La batalla por la liberación intelectual de la humanidad apenas había comenzado. La comunidad judía de Ámsterdam despertaba cada mañana con los mismos rituales que habían sostenido a sus antepasados durante siglos de persecución y exilio. En las sinagogas, las voces se alzaban en hebreo, repitiendo plegarias cuyo significado se había sedimentado en capas de tradición tan espesas que ya pocos se atrevían a excavar hasta encontrar su sentido original. Pero entre esas voces había una que comenzaba a disonancia, una mente que se negaba a aceptar la sedimentación como sustituto de la comprensión. Baruch Spinoza había cruzado una línea invisible, había comenzado a aplicar a su propia tradición el mismo rigor crítico que había aprendido de ella. No es paradójico que el judaísmo, que había sobrevivido precisamente porque había mantenido viva la tradición del debate intelectual, del cuestionamiento constante, de la exégesis rigurosa, ahora viera con alarma que uno de sus hijos aplicara esas mismas herramientas a los fundamentos de la propia tradición judía. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón cuando esa razón ha sido forjada por la misma tradición que produce el dogma? Era como si el judaísmo hubiera creado la herramienta de su propia autocrítica, pero ahora descubriera con horror que esa herramienta era demasiado eficaz. En sus conversaciones con los rabinos de Ámsterdam, Spinoza había comenzado a plantear preguntas que ellos preferían no escuchar. Si Dios era verdaderamente infinito, ¿cómo podía estar limitado por las leyes que él mismo había creado? Si era omnisciente, ¿cómo podía cambiar de opinión como sugieren numerosos pasajes bíblicos? Si era perfectamente bueno, ¿cómo explicar las órdenes divinas de genocidio que aparecen en los textos sagrados? Estas no eran preguntas nuevas, habían atormentado a los pensadores religiosos durante milenios, pero Spinoza las planteaba con una insistencia nueva, con una exigencia de coherencia que no se conformaba con las respuestas tradicionales.
Los rabinos le explicaban que estos eran misterios divinos que trascendían la comprensión humana, que la fe comenzaba precisamente donde terminaba la razón, que la sabiduría consistía en aceptar humildemente las limitaciones del entendimiento mortal. Pero Spinoza había leído demasiado, había pensado demasiado, había visto demasiado como para satisfacerse con estas respuestas. ¿Por qué Dios habría dotado a los seres humanos de razón si el uso de esa razón los alejaba de Él? ¿Por qué la facultad más noble del ser humano se convertiría en un obstáculo para alcanzar la verdad más importante? Estas preguntas resonaban con especial fuerza en una comunidad que había sufrido siglos de persecución precisamente por negarse a aceptar verdades contradictorias. Los judíos de Europa habían sido torturados, exiliados, masacrados por insistir en que un Dios verdaderamente uno no podía ser simultáneamente tres, por rechazar un Mesías que era completamente humano y completamente divino, por mantener la coherencia de su monoteísmo frente a las paradojas trinitarias del cristianismo. ¿Cómo explicar entonces que ahora consideraran heréticas las mismas exigencias de coherencia que habían preservado su identidad durante milenios? Spinoza comenzaba a sospechar que había algo profundamente perturbador en la manera en que todas las religiones organizadas, incluida la suya propia, manejaban las contradicciones. Cuando las contradicciones amenazaban desde el exterior, se convertían en el criterio de la herejía y debían ser rechazadas a cualquier costo. Cuando surgían desde el interior de la propia tradición, se convertían en misterios sagrados que debían ser venerados sin ser comprendidos. Era como si la coherencia fuera un arma que solo podía usarse contra los otros, nunca contra uno mismo. En las tardes de Ámsterdam, mientras paseaba por los canales que reflejaban el cielo cambiante de Holanda, Spinoza reflexionaba sobre la historia de su propio pueblo. Los judíos habían desarrollado quizás la tradición exegética más sofisticada de la historia humana. Habían creado métodos de interpretación textual de una complejidad y sutileza extraordinarias. Habían mantenido vivos debates intelectuales que se extendían a través de continentes y siglos. Y sin embargo, toda esa tradición de pensamiento crítico se detenía abruptamente cuando llegaba a ciertos puntos que se consideraban intocables. ¿Por qué? ¿Qué había en esos puntos intocables que los hacía tan peligrosos para el pensamiento crítico? Spinoza comenzaba a intuir que no era la naturaleza sagrada de esos contenidos lo que los protegía del análisis racional, sino su función social como fundamentos de la cohesión comunitaria. Las contradicciones no se preservaban porque fueran verdaderas, sino porque eran útiles para mantener la unidad del grupo frente a las amenazas externas. Esta realización era devastadora para alguien criado en la reverencia hacia la tradición intelectual judía. Si los mismos pensadores que había admirado durante años, los mismos textos que había estudiado con devoción, los mismos métodos de análisis que había aprendido a valorar por encima de todo, estaban condicionados por consideraciones sociológicas más que por la búsqueda pura de la verdad, entonces, ¿qué quedaba de la nobleza intelectual que había asociado con su herencia cultural? Pero había algo aún más perturbador. Spinoza comenzaba a darse cuenta de que él mismo había sido formado por esa misma tradición que ahora cuestionaba. Sus herramientas críticas, su exigencia de coherencia, su insistencia en el rigor lógico, todo eso procedía del judaísmo que ahora sometía a crítica. Era como si estuviera usando una llave para abrir una cerradura, solo para descubrir que tanto la llave como la cerradura habían sido forjadas por la misma mano, y que el proceso de abrir la puerta podría destruir tanto la llave como la cerradura. ¿Era posible criticar una tradición desde dentro de esa misma tradición? ¿O acaso toda crítica genuina requería un punto de apoyo exterior, una perspectiva que no estuviera contaminada por los presupuestos que se pretendían examinar? Estas preguntas epistemológicas fundamentales se volvían urgentemente existenciales para alguien que descubría que su búsqueda de la verdad lo estaba alejando de la comunidad que había dado forma a esa misma búsqueda. En los círculos intelectuales de Ámsterdam, Spinoza había comenzado a trabar contacto con pensadores cristianos, con filósofos seculares, con científicos que aplicaban métodos racionales al estudio de la naturaleza sin referencia a autoridades religiosas. Y lo que veía en estos encuentros lo desconcertaba profundamente.
Muchos de estos pensadores habían llegado a conclusiones similares a las suyas, siguiendo caminos completamente diferentes, partiendo de tradiciones intelectuales distintas, cuestionando autoridades religiosas diferentes. ¿Qué significaba esto? Era posible que la razón humana, cuando se ejercía con suficiente libertad y rigor, tendiera naturalmente hacia ciertas conclusiones independientemente del contexto cultural específico en el que se desarrollara, o era que todas las tradiciones religiosas compartían ciertas estructuras de poder que generaban resistencias similares cuando se las sometía al análisis racional. La respuesta que comenzaba a vislumbrar Spinoza era revolucionaria. Quizás el problema no estaba en ninguna tradición religiosa específica, sino en el principio mismo de la autoridad religiosa como fuente de verdad. Quizás todas las religiones organizadas, independientemente de sus diferencias doctrinales, compartían un interés común en mantener ciertas verdades fuera del alcance del análisis racional. Quizás la división entre judíos y cristianos, entre católicos y protestantes, entre ortodoxos y heterodoxos, era menos fundamental que la división entre aquellos que aceptaban la autoridad como criterio de verdad y aquellos que insistían en la razón como único juez legítimo de las afirmaciones sobre la realidad. Esta perspectiva transformaba completamente su comprensión de las contradicciones bíblicas que había comenzado a estudiar. Ya no se trataba de problemas específicos del cristianismo o del judaísmo, sino de síntomas de una enfermedad más general que afectaba a todas las formas de pensamiento autoritario. Las contradicciones no eran accidentes teológicos, sino características estructurales de sistemas de creencias que dependían de la sumisión intelectual para mantener su cohesión social. Pero esta comprensión tenía implicaciones que iban mucho más allá de las cuestiones religiosas. Si la autoridad como principio epistemológico generaba inevitablemente contradicciones, entonces todos los sistemas de poder basados en la obediencia ciega estaban condenados a la incoherencia. La política, la educación, las relaciones sociales, todos los ámbitos de la experiencia humana donde se ejercía autoridad sin justificación racional, estaban potencialmente infectados por la misma enfermedad que Spinoza había identificado en las religiones. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran, cuando uno debe decidir entre la comodidad de la obediencia y la responsabilidad del pensamiento autónomo? ¿No será que la madurez intelectual requiere precisamente la capacidad de cuestionar todas las autoridades, incluidas aquellas que nos han formado y que valoramos más profundamente? Estas preguntas se volvían especialmente agudas para alguien que comenzaba a darse cuenta de que su búsqueda intelectual lo estaba aislando progresivamente de todos los grupos sociales a los que había pertenecido. Los judíos lo veían con sospecha por sus críticas a la tradición. Los cristianos desconfiaban de él por su origen judío y sus ideas heterodoxas. Los filósofos seculares lo encontraban demasiado interesado en cuestiones religiosas. Era como si la coherencia intelectual fuera un lujo que solo podía permitirse quien estuviera dispuesto a renunciar a la pertenencia social. Pero ¿era realmente un lujo o era una necesidad existencial fundamental? Spinoza comenzaba a sospechar que la capacidad de pensamiento coherente no era un refinamiento cultural prescindible, sino una condición básica para la dignidad humana. Un ser humano que renunciaba a su derecho a pensar coherentemente renunciaba a lo más esencial de su humanidad. Y una sociedad que penalizaba la coherencia intelectual era una sociedad que había declarado la guerra a la naturaleza humana misma. En sus lecturas de los filósofos antiguos, especialmente de los estoicos, Spinoza encontraba confirmación de sus intuiciones. Los estoicos habían insistido en que la felicidad humana dependía de vivir de acuerdo con la razón, de mantener la coherencia entre pensamiento y acción, de negarse a aceptar contradicciones por conveniencia social. Habían desarrollado ejercicios espirituales diseñados específicamente para fortalecer la capacidad de pensamiento independiente, para resistir las presiones sociales hacia la conformidad irracional. Pero los estoicos habían vivido en un mundo pagano donde las contradicciones religiosas no habían alcanzado aún el grado de sistematización que caracterizaría al cristianismo medieval. Habían podido mantener su coherencia intelectual sin enfrentar las presiones institucionales masivas
que ahora se alzaban contra cualquiera que cuestionara las paradojas sagradas de la civilización cristiana. Spinoza estaba navegando en aguas mucho más peligrosas que las que habían conocido Marco Aurelio o Epicteto. Y sin embargo, había algo en la serenidad estoica, en su confianza inquebrantable en la capacidad de la razón humana para alcanzar la verdad y la paz interior, que resonaba profundamente con las aspiraciones de Spinoza. Si los estoicos habían logrado desarrollar una forma de espiritualidad basada completamente en la coherencia racional, si habían encontrado en el ejercicio del pensamiento claro una fuente de alegría y tranquilidad que no dependía de ninguna autoridad externa, entonces quizás era posible desarrollar una religiosidad auténtica que no requiriera la capitulación de la razón. Esta posibilidad se volvía cada vez más atractiva para Spinoza, a medida que se profundizaba su alienación de las formas tradicionales de religiosidad. Si no podía encontrar a Dios a través de las contradicciones sagradas del judaísmo o del cristianismo, quizás podía encontrarlo a través de la contemplación racional de la naturaleza, a través del estudio de las leyes matemáticas que gobernaban el universo, a través de la experiencia directa de la coherencia y belleza que se revelaban cuando la mente humana funcionaba en armonía con las estructuras racionales de la realidad. Los matemáticos y científicos de su época estaban descubriendo que el universo físico operaba según principios de una elegancia y coherencia extraordinarias. Las leyes de la mecánica celeste, las proporciones geométricas que aparecían en todas partes de la naturaleza, la capacidad de la mente humana para comprender y predecir fenómenos naturales mediante el uso de la razón pura, todo esto sugería que la racionalidad no era un accidente evolutivo o una imposición artificial sobre una realidad caótica, sino una característica fundamental de la realidad misma. ¿No sería esta racionalidad cósmica una manifestación más auténtica de lo divino que todas las contradicciones sagradas de las religiones tradicionales? ¿No sería la capacidad humana para participar en esa racionalidad cósmica a través del pensamiento matemático y científico una forma más genuina de comunión con Dios que todos los rituales y ceremonias que exigían la suspensión del juicio crítico? Spinoza comenzaba a vislumbrar la posibilidad de una religión completamente nueva, una religión de la razón que no requiriera contradicciones, que no demandara la sumisión de la inteligencia, que no necesitara instituciones mediadoras entre el individuo y lo sagrado. Una religión donde el acto más sublime de adoración sería el ejercicio más riguroso del pensamiento, donde la experiencia mística más profunda sería la comprensión clara de las leyes eternas que gobiernan tanto la naturaleza física como la naturaleza humana. Pero esta visión implicaba una revolución completa, no solo en el ámbito religioso, sino en toda la estructura de la civilización occidental. Si la autoridad religiosa perdía su monopolio sobre la definición de lo sagrado, si la razón individual se convertía en el criterio último de verdad espiritual, si las contradicciones sagradas eran reemplazadas por la coherencia racional como ideal supremo, entonces todo el edificio de poder que se había construido sobre la base de la confusión organizada se derrumbaría. ¿Estaba Spinoza preparado para las consecuencias de lo que estaba pensando? ¿Tenía derecho un individuo a poner en peligro la estabilidad social de toda una civilización en nombre de sus exigencias personales de coherencia intelectual? ¿O acaso tenía la obligación moral de hacerlo, independientemente de las consecuencias, porque la verdad tenía derechos que trascendían todas las consideraciones de conveniencia social? Estas preguntas se volvían cada vez más urgentes a medida que las ideas de Spinoza comenzaban a cristalizar en un sistema filosófico coherente. Ya no se trataba de dudas privadas o especulaciones personales, sino de una alternativa completa a la visión del mundo que había dominado Europa durante más de 1000 años. Una alternativa que amenazaba los fundamentos mismos del poder eclesiástico, del orden social tradicional, de la autoridad política que se legitimaba mediante referencias a verdades religiosas reveladas. Los rumores sobre las ideas heterodoxas del joven Spinoza comenzaban a circular por Ámsterdam. En las sinagogas se susurraba sobre sus preguntas perturbadoras. En los círculos intelectuales cristianos se comentaba sobre sus críticas a la ortodoxia. En los salones de la burguesía comercial
se especulaba sobre las implicaciones sociales de sus teorías. Era como si una piedra lanzada a un estanque hubiera comenzado a generar ondas concéntricas que se extendían cada vez más lejos del punto de impacto original. Y Spinoza comenzaba a darse cuenta de que ya no podía controlar el proceso que había puesto en movimiento. Las ideas tienen vida propia. Una vez liberadas de la mente que las concibe, comienzan a reproducirse, a evolucionar, a combinarse con otras ideas de maneras que su creador original nunca había imaginado. Lo que había comenzado como una investigación personal sobre las contradicciones bíblicas se estaba convirtiendo en una fuerza social que amenazaba con transformar la civilización europea. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden combatirse con otras doctrinas, pueden refutarse con argumentos teológicos, pueden contenerse mediante la excomunión o la persecución física, pero las dudas son diferentes. Las dudas atacan el principio mismo de la autoridad doctrinal, cuestionan el derecho de cualquier institución humana a declarar verdades indiscutibles, socavan la credibilidad de todo el sistema de creencias desde sus fundamentos más profundos. Una herejía puede ser herética, una duda genuina es revolucionaria. Spinoza estaba descubriendo esto en carne propia. Sus críticas específicas al judaísmo ortodoxo podrían haber sido manejadas como una desviación doctrinal más, como un caso de rebeldía juvenil que se corregiría con el tiempo y la madurez. Pero sus dudas sobre el principio mismo de la autoridad religiosa, su insistencia en que todas las afirmaciones sobre la realidad debían someterse al tribunal de la razón, su negativa a aceptar contradicciones por el simple hecho de que estuvieran sancionadas por la tradición, todo esto constituía una amenaza existencial para cualquier forma de religión organizada. Los líderes de la comunidad judía de Ámsterdam comprendían perfectamente las implicaciones de lo que estaba ocurriendo. No se trataba de un desacuerdo teológico que pudiera resolverse mediante más estudio o debate. Se trataba de un desafío fundamental a la estructura de autoridad sobre la cual se basaba la supervivencia misma de la comunidad. Una comunidad que había logrado preservar su identidad durante siglos de persecución precisamente mediante la obediencia incuestionable a la autoridad rabínica, no podía permitir que uno de sus miembros pusiera en tela de juicio el principio mismo de esa autoridad. Y sin embargo, Spinoza no era un rebelde ordinario. No estaba cuestionando la autoridad rabínica para establecer una autoridad alternativa. No estaba proponiendo una interpretación heterodoxa de los textos sagrados para fundar una secta disidente. No estaba buscando poder o influencia social para sí mismo. Su desafío era más profundo y por eso mismo más peligroso. Estaba cuestionando la necesidad misma de cualquier autoridad externa en las cuestiones relacionadas con la verdad y la espiritualidad. Esta posición era profundamente subversiva no solo para el judaísmo, sino para todas las formas de religión organizada. Si los individuos podían acceder directamente a la verdad espiritual mediante el ejercicio de su propia razón, si no necesitaban intérpretes autorizados de los textos sagrados, si podían desarrollar una relación personal con lo divino sin mediación institucional, entonces, ¿para qué servían los rabinos, los sacerdotes, los predicadores? ¿Qué justificación tendría la existencia de jerarquías religiosas que se presentaban como intermediarios indispensables entre la humanidad y Dios? Spinoza comenzaba a comprender que sus ideas tenían implicaciones que trascendían con mucho las cuestiones religiosas específicas que habían motivado su investigación inicial. Estaba articulando, quizás sin saberlo completamente, los principios de una revolución epistemológica que transformaría no solo la religión, sino la política, la educación, las relaciones sociales, toda la estructura de la civilización occidental. Estaba formulando las bases teóricas de lo que siglos más tarde se conocería como la modernidad. Pero en su época, esas ideas no se percibían como progresistas o liberadoras, se percibían como destructivas, nihilistas, amenazadoras para todo lo que daba sentido y estabilidad a la vida humana. ¿Qué quedaría de la moral si ya no se basaba en mandamientos divinos revelados? ¿Qué fundamento tendría la autoridad política si ya no se legitimaba mediante referencias a un orden cósmico sagrado? ¿Cómo podría mantenerse la cohesión social si cada individuo se convertía en el juez último de la verdad y la falsedad?
Estas preocupaciones no eran infundadas. Spinoza estaba efectivamente proponiendo la disolución de formas de organización social que habían funcionado durante milenios, que habían proporcionado estabilidad, sentido y propósito a innumerables generaciones humanas. Sus ideas implicaban un experimento social de proporciones colosales, un salto hacia lo desconocido, cuyos resultados nadie podía predecir con certeza. ¿Tenía derecho un individuo a poner en riesgo todo eso en nombre de sus exigencias personales de coherencia intelectual? ¿O tenía la obligación moral de hacerlo porque la verdad, una vez descubierta, impone sus propias demandas independientemente de las consecuencias sociales? Spinoza se debatía entre estas dos perspectivas, consciente de que cualquiera de las dos que eligiera tendría implicaciones dramáticas, tanto para su vida personal como para la sociedad en la que vivía. En las noches de invierno de Ámsterdam, mientras el viento del Mar del Norte silbaba entre los canales y las ventanas de su estudio se empañaban por el contraste entre el calor interior y el frío exterior, Spinoza escribía páginas y páginas tratando de articular con precisión lo que había descubierto. No se trataba solo de señalar contradicciones en textos sagrados, se trataba de desarrollar una metodología completamente nueva para abordar las cuestiones fundamentales de la existencia humana. Esta metodología se basaba en principios aparentemente simples, pero de consecuencias revolucionarias, que la razón humana era competente para investigar todas las cuestiones que afectaban la vida humana, que ninguna autoridad externa tenía derecho a imponer verdades que contradijeran las conclusiones de la investigación racional rigurosa, que la coherencia lógica era un criterio más confiable de verdad que la tradición, la revelación o el consenso social, que la naturaleza operaba según leyes racionales comprensibles que no requerían intervenciones sobrenaturales para explicar los fenómenos observables. Estos principios parecían abstractos y académicos, pero tenían implicaciones concretas explosivas. Si la razón humana era competente para investigar todas las cuestiones, entonces podía y debía investigar también las afirmaciones de las escrituras sagradas, los dogmas de las iglesias, las doctrinas de los teólogos. Si ninguna autoridad externa tenía derecho a imponer verdades irracionales, entonces los individuos tenían el derecho y la obligación de rechazar cualquier enseñanza que violara los principios básicos de la lógica. Si la coherencia era más confiable que la tradición, entonces toda la estructura de las religiones históricas quedaba sujeta a revisión radical. Y si la naturaleza operaba según leyes racionales, sin intervenciones sobrenaturales, entonces los milagros reportados en los textos sagrados debían reinterpretarse como fenómenos naturales mal entendidos, como metáforas poéticas, como invenciones posteriores, o como fraudes deliberados. Esta última posibilidad era especialmente perturbadora, porque sugería que las religiones organizadas no solo habían preservado errores inocentes, sino que habían perpetuado mentiras deliberadas para mantener su control sobre las poblaciones creyentes. ¿No será que la verdadera blasfemia no consiste en negar a Dios, sino en atribuirle características que contradicen la razón que Él mismo habría implantado en la naturaleza humana? ¿No será que el verdadero ateísmo consiste en creer en un Dios tan irracional que constantemente viola las leyes de la lógica y la naturaleza que supuestamente ha creado? Estas preguntas llevaron a Spinoza a desarrollar una concepción de la divinidad completamente nueva, una concepción que escandalizaría tanto a los creyentes tradicionales como a los ateos de su época. Su Dios no era una persona gigantesca que vivía en el cielo y ocasionalmente intervenía en los asuntos humanos. Era la estructura racional misma de la realidad, la fuente de todas las leyes naturales, la coherencia lógica que hacía posible tanto la existencia del universo como su comprensión por parte de las mentes humanas. Este Dios espinociano no tenía emociones humanas, no se enojaba ni se alegraba, no castigaba ni premiaba, no tenía planes ni propósitos en el sentido antropomórfico tradicional. Pero tampoco era la nada vacía del ateísmo materialista. Era la plenitud absoluta del ser, la perfección infinita de la racionalidad, la fuente de toda belleza, verdad y bondad que la mente humana podía experimentar o concebir. Era, en suma, un Dios completamente compatible con la ciencia más rigurosa y la filosofía más exigente,
pero completamente incompatible con las religiones organizadas que dependían de milagros, revelaciones sobrenaturales, intervenciones divinas arbitrarias y, sobre todo, contradicciones sagradas que mantuvieran a los creyentes en dependencia permanente de interpretaciones autorizadas. La incompatibilidad no era accidental, era estructural. Las religiones organizadas necesitaban un Dios personal, antropomórfico, impredecible, que pudiera invocarse para legitimar cualquier decisión institucional, cualquier ejercicio de poder, cualquier demanda de obediencia. El Dios de Spinoza, en cambio, era completamente predecible porque era completamente racional. Operaba según leyes eternas e inmutables que cualquier mente humana suficientemente desarrollada podía comprender sin necesidad de intermediarios institucionales. Este Dios no podía utilizarse para justificar la autoridad de los sacerdotes porque era igualmente accesible a todos los seres humanos que estuvieran dispuestos a ejercitar su razón. No podía invocarse para legitimar doctrinas contradictorias porque él mismo era la fuente de toda coherencia lógica. No podía usarse para mantener a las masas en la ignorancia, porque conocerlo requería el desarrollo máximo de las capacidades intelectuales humanas. Era, por tanto, un Dios profundamente subversivo para cualquier forma de poder, basada en la ignorancia, la confusión, la dependencia intelectual. Y esto explicaba por qué las ideas de Spinoza generaban tanta alarma no solo entre los líderes religiosos, sino también entre las autoridades políticas que dependían de la legitimación religiosa para mantener su dominio sobre las poblaciones. Porque la revolución epistemológica que Spinoza estaba articulando no se limitaba al ámbito religioso. Si los individuos tenían el derecho y la capacidad de investigar racionalmente las afirmaciones sobre la realidad, entonces podían y debían investigar también las afirmaciones de los gobiernos, de las tradiciones políticas, de las estructuras sociales heredadas. Si la autoridad externa no tenía derecho a imponer verdades irracionales en el ámbito religioso, tampoco lo tenía en el ámbito político. Si las contradicciones sagradas debían rechazarse, entonces también debían rechazarse las contradicciones seculares que permitían a los poderosos justificar simultáneamente la libertad y la opresión, la igualdad y el privilegio, la justicia y la explotación. En otras palabras, Spinoza estaba formulando, sin saberlo, los principios teóricos que más tarde inspirarían las revoluciones democráticas, los movimientos de liberación nacional, las luchas por los derechos civiles, todas las formas de resistencia contra la autoridad ilegítima que caracterizarían los siglos posteriores. Estaba articulando la base filosófica de la modernidad política, tanto como de la modernidad religiosa, pero en su época estas implicaciones aún no eran completamente visibles. Lo que sí era visible era que un joven judío de Ámsterdam había desarrollado ideas que amenazaban los fundamentos de todo el orden establecido, ideas que no podían refutarse fácilmente mediante argumentos tradicionales, porque cuestionaban los presupuestos mismos sobre los cuales se basaban esos argumentos. ¿Cómo se refuta a alguien que rechaza el principio de autoridad externa como criterio de verdad? ¿Cómo se convence a alguien que insiste en la coherencia lógica cuando las propias doctrinas que se pretenden defender están basadas en contradicciones sagradas? ¿Cómo se controla a alguien que ha descubierto que puede acceder directamente a la verdad y a la espiritualidad sin mediación institucional? La respuesta tradicional había sido siempre la excomunión, el ostracismo, la persecución física cuando fuera necesaria. Pero Spinoza presentaba un problema nuevo. Sus ideas no solo eran internamente coherentes, sino que estaban comenzando a atraer la atención de intelectuales influyentes, de comerciantes prósperos, de personas cuyo apoyo era importante para la estabilidad social de Ámsterdam. No se trataba de un hereje aislado que pudiera eliminarse sin consecuencias. Se trataba de alguien que estaba articulando ideas que resonaban con las tensiones y contradicciones que muchas personas educadas habían comenzado a percibir en las estructuras tradicionales de autoridad. Además, Ámsterdam era una ciudad comercial que dependía de la tolerancia religiosa para atraer talento y capital de toda Europa. Los judíos sefardíes habían sido bienvenidos precisamente
porque traían conocimientos, conexiones comerciales y recursos financieros que beneficiaban a toda la comunidad. Una persecución demasiado visible de las ideas heterodoxas podría dañar la reputación de tolerancia que había hecho de Ámsterdam uno de los centros comerciales más prósperos de Europa. Los líderes de la comunidad judía se encontraban en una posición difícil. Por una parte, no podían permitir que las ideas de Spinoza continuaran propagándose sin respuesta, porque eso podría interpretarse como una aceptación tácita de doctrinas que ponían en peligro la cohesión de la comunidad. Por otra parte, una reacción demasiado severa podría atraer precisamente la atención que querían evitar y convertir a Spinoza en un mártir de la libertad intelectual. Intentaron primero la persuasión privada. Rabinos respetados se acercaron a Spinoza tratando de convencerlo de que moderara sus posiciones, de que expresara sus dudas de manera menos pública, de que considerara las consecuencias sociales de sus ideas. Le ofrecieron una pensión anual si aceptaba mantener silencio sobre sus teorías más controversiales. Le recordaron sus obligaciones hacia la comunidad que lo había educado y protegido. Pero Spinoza había cruzado ya una línea de la cual no podía regresar. Había experimentado la alegría intelectual de la coherencia sistemática. Había degustado la libertad espiritual que viene del acceso directo a la verdad sin mediaciones autoritarias. Había descubierto una forma de religiosidad que no requería la capitulación de la razón. No podía renunciar a todo eso por consideraciones de conveniencia social, por más comprensibles que fueran esas consideraciones. Además, había comenzado a sospechar que el silencio frente a la verdad era en sí mismo una forma de complicidad con la mentira. Si había descubierto algo importante sobre la naturaleza de la realidad, sobre las posibilidades de la experiencia espiritual auténtica, sobre los mecanismos mediante los cuales las instituciones religiosas mantenían a las personas en dependencia intelectual, entonces tenía la obligación moral de compartir ese descubrimiento independientemente de las consecuencias personales que pudiera enfrentar. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Cuando uno debe elegir entre la comodidad de la conformidad y la responsabilidad de la coherencia intelectual. ¿No será que la madurez espiritual requiere precisamente la capacidad de mantener la integridad personal frente a todas las presiones sociales hacia la claudicación racional? Estas convicciones lo llevaron a rechazar las ofertas de compromiso que le hicieron los líderes comunitarios. No podía aceptar dinero por mantener silencio sobre lo que consideraba verdades fundamentales. No podía pretender conformidad con doctrinas que su razón rechazaba. No podía participar en rituales cuyo significado tradicional había quedado vacío para él después de sus investigaciones filosóficas. La ruptura se volvía inevitable. Los líderes de la comunidad judía comprendieron que Spinoza no cambiaría de posición voluntariamente, que sus ideas continuarían propagándose si no se tomaban medidas drásticas, que el ejemplo de su rebeldía intelectual podría inspirar a otros jóvenes a cuestionar también la autoridad tradicional. Decidieron que era necesario hacer un ejemplo que disuadiera futuras desviaciones doctrinales. El 27 de julio de 1656, en la sinagoga Talmud Torah de Ámsterdam, se proclamó la excomunión más severa y detallada de la historia del judaísmo moderno. El texto del Herem no se limitaba a expulsar a Spinoza de la comunidad judía. Lo maldecía con todas las maldiciones que aparecían en los textos sagrados, prohibía a cualquier judío mantener contacto con él, ordenaba que nadie leyera sus escritos, declaraba que su nombre debía ser borrado de todos los registros comunitarios. Era una sentencia de muerte social, diseñada para aterrorizar a cualquiera que pudiera sentirse tentado a seguir el ejemplo de Spinoza. El mensaje era claro. Esto es lo que le ocurre a quien cuestiona la autoridad tradicional, esto es el precio de la coherencia intelectual cuando entra en conflicto con la conformidad social, esto es lo que pueden esperar quienes eligen la verdad por encima de la pertenencia comunitaria. Pero el efecto de la excomunión fue paradójico. En lugar de silenciar las ideas de Spinoza, las hizo más visibles y atractivas para intelectuales que ya estaban cuestionando las formas tradicionales de autoridad religiosa. En lugar de disuadir futuras desviaciones doctrinales, demostró la intolerancia y el autoritarismo de las instituciones religiosas establecidas.
En lugar de proteger la reputación de la comunidad judía, atrajo la atención internacional hacia un caso que muchos interpretaron como un ejemplo de fanatismo religioso. Spinoza recibió la noticia de su excomunión con una serenidad que desconcertó tanto a sus enemigos como a sus simpatizantes. No intentó defenderse, no buscó revertir la decisión, no expresó amargura o resentimiento. Simplemente observó que la excomunión no cambiaba nada fundamental. Él seguía siendo el mismo. Sus ideas seguían siendo las mismas. Su compromiso con la verdad seguía siendo el mismo. Los rabinos podían expulsarlo de la sinagoga, pero no podían expulsarlo de la realidad. Esta reacción revelaba algo importante sobre la transformación interior que había experimentado Spinoza durante sus años de investigación filosófica. Había dejado de depender de la aprobación externa para su sentido de identidad y propósito. Había encontrado en la actividad del pensamiento coherente una fuente de satisfacción que no podía ser destruida por ninguna autoridad externa. Había desarrollado una forma de espiritualidad que no requería instituciones mediadoras. En cierto sentido, la excomunión confirmaba la validez de sus ideas. Si las instituciones religiosas tenían que recurrir a la coerción social para mantener la adhesión a sus doctrinas, si no podían convencer mediante argumentos racionales, si consideraban peligrosas las preguntas honestas y la investigación rigurosa, entonces estaban admitiendo implícitamente que sus doctrinas no podían defenderse en el tribunal de la razón. Desde tu ciudad, desde este momento presente en que reflexionas sobre estas ideas, probablemente puedas reconocer dinámicas similares en tu propia experiencia. ¿Cuántas veces has visto que las instituciones que más ferozmente defienden su autoridad son precisamente aquellas que tienen menos confianza en la solidez racional de sus posiciones? ¿Cuántas veces has observado que quienes recurren más rápidamente a la descalificación personal son aquellos que no pueden refutar los argumentos de sus oponentes? Si estas observaciones resuenan contigo, comparte esta reflexión con alguien que también haya notado estas contradicciones, para que las bendiciones del pensamiento crítico alcancen también a su familia. La excomunión de Spinoza marcó un punto de inflexión no solo en su vida personal, sino en la historia del pensamiento occidental. Por primera vez en más de 1000 años, un intelectual de primer nivel había desafiado exitosamente el monopolio de las instituciones religiosas sobre la definición de la experiencia espiritual auténtica. Había demostrado que era posible desarrollar una religiosidad profunda y coherente sin aceptar contradicciones sagradas, sin someterse a autoridades externas, sin renunciar al ejercicio de la razón crítica. Este precedente tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de la comunidad judía de Ámsterdam. Intelectuales de toda Europa comenzaron a estudiar las ideas de Spinoza, a aplicar sus métodos de análisis crítico a sus propias tradiciones religiosas, a explorar las posibilidades de una espiritualidad basada en la razón en lugar de la autoridad. El movimiento que más tarde se conocería como la Ilustración había encontrado uno de sus primeros y más poderosos teóricos. Pero la revolución intelectual que Spinoza había iniciado enfrentaría resistencias formidables. Las instituciones que habían basado su poder en el monopolio de la interpretación de verdades sagradas no renunciarían fácilmente a sus privilegios. Los gobiernos que dependían de la legitimación religiosa para mantener su autoridad política verían en las ideas espinocianas una amenaza existencial. Las tradiciones culturales que habían estructurado la vida social durante siglos se sentirían atacadas en sus fundamentos. La batalla por la libertad intelectual apenas había comenzado, y Spinoza pronto descubriría que la excomunión de la sinagoga era solo el primer acto de un drama mucho más largo y complejo. Las fuerzas de la reacción se organizarían para contener, y si fuera posible, destruir las ideas que amenazaban con transformar la civilización occidental. Pero esas ideas ya habían sido liberadas en el mundo, y las ideas, una vez liberadas, desarrollan una dinámica propia que ninguna autoridad humana puede controlar completamente. El joven que había comenzado cuestionando contradicciones específicas en textos bíblicos se había convertido, casi sin darse cuenta, en el arquitecto de una nueva forma de civilización. Una civilización donde la razón individual sería el criterio último de verdad, donde las instituciones tendrían que justificar su autoridad mediante argumentos racionales,
donde la coherencia intelectual sería valorada por encima de la conformidad social. Esa nueva civilización tardaría siglos en realizarse completamente, y el proceso no estaría exento de contradicciones, retrocesos y tragedias. Pero el principio fundamental había sido establecido. La mente humana tenía el derecho y la capacidad de investigar todas las afirmaciones sobre la realidad, incluidas aquellas que se presentaban como sagradas e indiscutibles. Y ese principio, una vez establecido, transformaría eventualmente no solo la religión y la filosofía, sino la política, la ciencia, el arte, todas las dimensiones de la experiencia humana. Spinoza no podía prever completamente las consecuencias de lo que había puesto en movimiento, pero sabía que había tocado algo fundamental, algo que no podía ignorar sin traicionarse a sí mismo. Había descubierto que la exigencia de coherencia intelectual era más fuerte que cualquier presión social, más imperiosa que cualquier amenaza externa, más satisfactoria que cualquier forma de pertenencia basada en la claudicación de la razón. Y ese descubrimiento lo había liberado no solo de la autoridad de las instituciones religiosas específicas, sino de la necesidad misma de autoridades externas para las cuestiones relacionadas con la verdad y la espiritualidad. Había encontrado en la actividad del pensamiento riguroso una forma de experiencia religiosa que era simultáneamente más exigente y más satisfactoria que cualquier cosa que hubiera conocido en las formas tradicionales de religiosidad. Esta experiencia no era solipsista ni individualista en el sentido negativo. Al contrario, conectaba a Spinoza con la racionalidad cósmica que se manifestaba tanto en las leyes de la naturaleza como en las estructuras lógicas del pensamiento humano. Era una forma de comunión con lo divino que trascendía todas las barreras sectarias, que estaba igualmente disponible para judíos y cristianos, para europeos y asiáticos, para ricos y pobres, para cualquier ser humano dispuesto a ejercitar honestamente su capacidad de pensamiento coherente. Era, en suma, una religión verdaderamente universal, no porque impusiera uniformidad doctrinal, sino porque se basaba en capacidades que todos los seres humanos compartían por el simple hecho de ser seres racionales. Y precisamente por eso era tan amenazadora para las religiones particulares que dependían de la exclusividad, de la diferenciación, de las contradicciones que mantenían a los creyentes divididos y dependientes de interpretaciones autorizadas. La universalidad de la razón implicaba la obsolescencia de los monopolios interpretativos. Si todos los seres humanos podían acceder directamente a la verdad mediante el ejercicio riguroso de su capacidad de pensamiento, entonces las instituciones que se presentaban como intermediarios indispensables perdían su razón de ser, y esas instituciones no iban a desaparecer voluntariamente. La confrontación entre la razón individual y la autoridad institucional se intensificaría en los años siguientes. Spinoza había ganado la primera batalla al mantener su integridad intelectual frente a las presiones comunitarias, pero la guerra por la libertad de pensamiento apenas estaba comenzando. Y en esa guerra descubriría que las armas más poderosas no eran las físicas, sino las intelectuales. La capacidad de pensar con claridad, de mantener la coherencia lógica, de resistir la tentación de aceptar contradicciones por conveniencia social. El futuro de la civilización dependería en gran medida del resultado de esa batalla. Si las fuerzas de la razón lograban establecer su legitimidad, la humanidad entraría en una nueva era de libertad intelectual y dignidad individual. Si las fuerzas de la autoridad tradicional lograban contener y destruir el desafío spinoziano, la civilización occidental podría retroceder hacia formas aún más sofisticadas de control mental y manipulación social. Spinoza no podía saber cuál sería el resultado final, pero estaba determinado a hacer su parte para inclinar la balanza hacia el lado de la razón. Había descubierto algo demasiado valioso para renunciar a ello, la experiencia de la libertad intelectual auténtica, y estaba dispuesto a pagar cualquier precio personal necesario para preservar y transmitir esa experiencia a las generaciones futuras. La historia juzgaría si había tomado la decisión correcta, pero él no tenía duda de que había tomado la única decisión compatible con su dignidad como ser racional, y esa certeza interior lo sostendría a través de todas las persecuciones,
todos los malentendidos, toda la soledad que tendría que enfrentar en los años siguientes, porque había aprendido algo que ninguna autoridad externa podía quitarle, que la verdad tiene su propia recompensa, que la coherencia intelectual genera su propia forma de alegría, que la libertad de pensamiento es el bien más preciado que un ser humano puede poseer. Y esas lecciones, una vez aprendidas, no pueden desaprenderse. La revolución había comenzado. Y como todas las revoluciones auténticas, transformaría no solo el mundo exterior, sino la conciencia misma de quienes participaran en ella. Spinoza se había convertido en un hombre nuevo, liberado de las cadenas de la autoridad externa, capaz de pensar por sí mismo sobre las cuestiones más fundamentales de la existencia humana. Y ese hombre nuevo sería el prototipo de una nueva forma de humanidad, que eventualmente heredaría y transformaría la civilización occidental. Una humanidad capaz de pensar sin contradicciones, de vivir sin tutores intelectuales, de encontrar lo sagrado en la racionalidad misma del cosmos. El futuro había comenzado en la mente de un joven judío excomulgado que se había negado a aceptar que dos afirmaciones contradictorias pudieran ser verdaderas al mismo tiempo. Y desde esa negativa, aparentemente simple, se desarrollaría toda una nueva visión de lo que significa ser humano en un universo racional. El silencio que siguió a la excomunión no era el silencio de la derrota, sino el silencio de la gestación. En su pequeña habitación alquilada en los suburbios de Ámsterdam, lejos del bullicio de los mercados y de las voces familiares de la sinagoga, Spinoza descubría una forma de soledad que era también una forma de plenitud. Por primera vez en su vida, podía pensar sin la presión constante de la conformidad social. Podía explorar ideas sin temer las consecuencias comunitarias. Podía seguir las implicaciones de sus descubrimientos hasta donde lo llevaran, sin importar cuán radical fuera el destino final. Y lo que descubría en esa libertad nueva era más extraordinario de lo que había imaginado. Las contradicciones bíblicas que habían motivado su investigación inicial se revelaban ahora como síntomas de un problema mucho más vasto y sistemático. Toda la estructura conceptual sobre la cual se había construido la civilización occidental durante más de 1000 años estaba infectada por incoherencias fundamentales que impedían el desarrollo completo de las capacidades humanas más nobles. ¿No será que la verdad no puede ser enterrada para siempre, que tarde o temprano encuentra la manera de manifestarse a través de mentes dispuestas a pagar el precio de la coherencia intelectual? ¿No será que cada época produce los pensadores que necesita para liberarse de las ilusiones que la mantienen cautiva, aunque esos pensadores tengan que pagar con su bienestar personal el privilegio de servir como instrumentos de la clarificación histórica? Spinoza comenzaba a sospechar que había algo inevitable en el proceso que había vivido, que su ruptura con la ortodoxia no había sido un accidente biográfico, sino una necesidad histórica. Las contradicciones del pensamiento religioso tradicional habían alcanzado un punto donde ya no podían contenerse dentro de los marcos interpretativos establecidos. La tensión entre la razón y la autoridad había llegado a un nivel donde la ruptura era inevitable. El desarrollo de la ciencia moderna había creado una concepción de la naturaleza tan coherente y explicativa que las cosmologías religiosas tradicionales parecían no solo falsas, sino primitivas. En otras palabras, no era que él hubiera elegido convertirse en hereje, era que la historia misma había llegado a un punto donde la herejía se volvía la única forma de honestidad intelectual disponible. Las ideas que había desarrollado no eran caprichos personales o desviaciones individuales, sino respuestas necesarias a contradicciones objetivas que habían madurado hasta el punto de exigir resolución. Esta perspectiva transformaba completamente su comprensión de lo que le había ocurrido. La excomunión no había sido un castigo por sus errores, sino el reconocimiento involuntario de que había tocado algo que las autoridades tradicionales no podían controlar. Su aislamiento social no era evidencia de su extravagancia, sino prueba de que había descubierto verdades que trascendían las convenciones de su época. Su soledad no era una desgracia personal, sino el precio necesario de haber nacido antes de tiempo en relación con las posibilidades históricas de su sociedad. Y sin embargo, esa perspectiva histórica no disminuía la responsabilidad personal que sentía hacia las verdades que había descubierto.
Si había sido elegido por las circunstancias históricas para servir como instrumento de clarificación intelectual, entonces tenía la obligación de desarrollar esas verdades con el máximo rigor posible, de articularlas de la manera más coherente y convincente disponible, de transmitirlas a las generaciones futuras de la forma más efectiva que pudiera imaginar. Esta obligación lo llevó a embarcarse en el proyecto intelectual más ambicioso de su época, la construcción de un sistema filosófico completamente coherente que pudiera reemplazar la visión del mundo tradicional que había sometido a crítica. No bastaba con señalar las contradicciones del pensamiento religioso establecido. Era necesario demostrar que existía una alternativa superior, una forma de comprender la realidad que fuera simultáneamente más racional, más satisfactoria espiritualmente y más útil para la vida práctica. El sistema que comenzó a desarrollar en los años siguientes a su excomunión era de una audacia intelectual que todavía hoy resulta vertiginosa. Partía de definiciones geométricamente precisas de conceptos fundamentales como sustancia, atributo, modo, causa, efecto, y desarrollaba a partir de esas definiciones una explicación completa de la realidad que no requería contradicciones, milagros, intervenciones sobrenaturales o apelaciones a autoridades externas. En este sistema, Dios no era una persona gigantesca que vivía en un lugar específico y ocasionalmente alteraba el curso natural de los eventos, sino la sustancia infinita, de la cual todo lo que existe es una manifestación particular. La naturaleza no era una creación separada de su creador, sino la expresión misma de la esencia divina en formas finitas comprensibles para la razón humana. La mente humana no era una entidad sobrenatural temporalmente prisionera en un cuerpo material, sino un modo particular de la actividad divina, una forma específica en que la inteligencia infinita se manifiesta en el mundo. Las implicaciones de esta visión eran revolucionarias para todos los aspectos de la experiencia humana. Si Dios era idéntico a la naturaleza, entonces estudiar las leyes naturales era la forma más directa de conocimiento divino disponible para los seres humanos. Si la mente humana era una manifestación de la inteligencia divina, entonces el ejercicio de la razón no alejaba de Dios, sino que acercaba a Él. Si todo lo que existía era una expresión necesaria de la esencia divina, entonces no había accidentes, contingencias o arbitrariedades en el universo, sino solo la manifestación de una racionalidad infinita que operaba según leyes eternas e inmutables. Esta concepción eliminaba de un solo golpe todas las contradicciones que habían atormentado la teología tradicional. Ya no era necesario explicar cómo un Dios perfecto había creado un mundo imperfecto, porque la imperfección era solo una perspectiva limitada sobre procesos que eran perfectos cuando se los contemplaba desde el punto de vista de la totalidad. Ya no era necesario conciliar la omnisciencia divina con la libertad humana, porque ambas eran aspectos de la misma realidad fundamental, vista desde ángulos diferentes. Ya no era necesario justificar el mal en un mundo creado por un Dios bueno, porque el bien y el mal eran categorías relativas que dependían de perspectivas particulares, mientras que la realidad en sí misma era neutral respecto a esas valoraciones antropomórficas. Pero quizás lo más revolucionario de todo era que esta concepción hacía innecesaria cualquier forma de mediación institucional entre el individuo y lo divino. Si Dios era idéntico a la naturaleza, entonces cualquier persona que estudiara la naturaleza con suficiente rigor estaba participando directamente en el conocimiento divino. Si la razón humana era una manifestación de la inteligencia divina, entonces cualquier persona que pensara coherentemente estaba experimentando directamente la actividad de Dios en su propia mente. Si todo lo que existía era una expresión de la esencia divina, entonces cualquier persona que comprendiera verdaderamente cualquier aspecto de la realidad estaba participando en la contemplación que Dios tenía de sí mismo. Era una religión sin sacerdotes, sin rituales, sin dogmas, sin instituciones, sin contradicciones. Una religión donde el acto supremo de adoración era el pensamiento más riguroso, donde la experiencia mística más profunda era la comprensión clara de las leyes que gobiernan la realidad, donde la salvación consistía en liberarse de las ilusiones
que impedían el funcionamiento óptimo de las capacidades racionales humanas. ¿Qué quedaría de las religiones tradicionales si esta visión se generalizara? ¿Qué justificación tendrían las jerarquías eclesiásticas, los textos sagrados revelados, los rituales cuyo significado dependía de la ignorancia de los participantes, las doctrinas que exigían la capitulación de la razón como precio de la salvación? ¿Qué función cumplirían las instituciones que habían basado su autoridad en el monopolio de la interpretación de verdades supuestamente inaccesibles para la investigación racional individual? Spinoza comprendía perfectamente las implicaciones destructivas de sus ideas para todo el orden establecido. No era un reformador que buscara mejorar las instituciones existentes, sino un revolucionario que había descubierto la obsolescencia de esas instituciones. Su sistema filosófico no era una alternativa dentro del marco de la civilización tradicional, sino la base teórica de una civilización completamente nueva. Y, sin embargo, esta nueva civilización no se construiría sobre la destrucción violenta de la anterior, sino sobre su transformación mediante la comprensión. Las instituciones religiosas tradicionales no necesitaban ser atacadas, simplemente se volverían irrelevantes una vez que suficientes personas descubrieran que podían acceder directamente a la experiencia espiritual más profunda mediante el ejercicio de su propia razón. Las autoridades tradicionales no necesitaban ser derrocadas, simplemente perderían su credibilidad una vez que quedara claro que sus afirmaciones sobre la realidad no podían defenderse en el tribunal de la investigación rigurosa. Era una revolución mediante la ilustración, una transformación social a través del desarrollo intelectual individual, un cambio de civilización que ocurriría no por la fuerza, sino por la persuasión racional. Y precisamente por eso era más amenazadora para el orden establecido que cualquier forma de revolución violenta. Las revoluciones políticas pueden ser contenidas mediante la represión física. Las revoluciones intelectuales solo pueden ser contenidas mediante argumentos superiores. Y Spinoza estaba convencido de que los defensores del orden tradicional no disponían de tales argumentos. La confianza de Spinoza en la superioridad racional de sus ideas no era arrogancia personal, sino consecuencia lógica de los principios metodológicos que había adoptado. Si uno se compromete sistemáticamente con la coherencia intelectual, si se niega a aceptar contradicciones por conveniencia social, si insiste en someter todas las afirmaciones al tribunal de la razón, entonces, inevitablemente, desarrollará un sistema de ideas más sólido que aquellos que están basados en la autoridad externa, la tradición irreflexiva o la aceptación de paradojas irresolubles. No se trataba de una superioridad personal de Spinoza sobre otros pensadores, sino de la superioridad metodológica de la coherencia racional sobre la incoherencia tradicionalmente sancionada. Cualquier persona que aplicara los mismos métodos llegaría eventualmente a conclusiones similares, porque la realidad misma tiene una estructura racional que se revela a cualquier mente dispuesta a investigarla sin prejuicios autoritarios. Esta convicción metodológica tenía implicaciones profundamente democratizadoras. Si la verdad era accesible a cualquier persona dispuesta a pensar coherentemente, entonces no había élites naturales del conocimiento, no había castas sacerdotales con acceso privilegiado a revelaciones sobrenaturales, no había jerarquías intelectuales basadas en la herencia, la tradición o la posición social. La única aristocracia legítima era la aristocracia del esfuerzo intelectual, y esa aristocracia estaba abierta a cualquier ser humano independientemente de su origen étnico, su posición económica o su afiliación religiosa. Era una visión radicalmente igualitaria, envuelta en el lenguaje de la metafísica más técnica. Y quizás precisamente por eso, pasaron décadas antes de que sus implicaciones políticas se hicieran completamente visibles. Los contemporáneos de Spinoza vieron en sus ideas principalmente una amenaza para la ortodoxia religiosa. Solo las generaciones posteriores reconocerían que había articulado los fundamentos teóricos de la democracia moderna, de los derechos humanos universales, de la educación pública, de todas las instituciones que caracterizan las sociedades abiertas contemporáneas. Pero en su época, lo que se veía era principalmente la dimensión destructiva de sus ideas.
Los líderes religiosos de todas las denominaciones reconocían instintivamente que el sistema espinociano ponía en peligro los fundamentos de su autoridad. Los gobernantes políticos intuían que una población educada en los principios de la investigación racional individual sería mucho más difícil de controlar que una población habituada a la obediencia ciega a la autoridad tradicional. Los defensores del orden social establecido comprendían que la generalización de las ideas de Spinoza transformaría completamente la estructura de la civilización europea. Y tenían razón. Lo que no podían prever era que esa transformación sería irreversible una vez iniciada, que las ideas spinocianas contenían una dinámica interna que las haría evolucionar y propagarse independientemente de la voluntad de sus creadores o de sus enemigos, porque las ideas que responden a necesidades históricas objetivas desarrollan vida propia, se adaptan a nuevas circunstancias, se combinan con otras ideas, se manifiestan en formas que sus formuladores originales nunca habían imaginado. Desde tu ciudad, desde este momento presente en que consideras estas reflexiones, probablemente puedas reconocer muchas de las ideas spinocianas en las instituciones y valores que das por sentado. La separación entre Iglesia y Estado, la libertad de investigación científica, el derecho a la educación universal, la tolerancia religiosa, la democracia representativa, los derechos civiles individuales, todos estos desarrollos históricos posteriores tienen raíces teóricas en los principios que Spinoza articuló en su Soledad de exiliado. Si estas conexiones te resultan significativas, comparte esta reflexión con alguien que también valore la libertad intelectual, para que las bendiciones del pensamiento independiente se extiendan también a su familia. Pero el precio personal que Spinoza pagó por estas contribuciones a la liberación intelectual de la humanidad fue considerable. Los años siguientes a su excomunión estuvieron marcados por la soledad, la incomprensión, la persecución sutil pero constante. Sus libros fueron prohibidos por las autoridades religiosas y políticas. Sus ideas fueron distorsionadas y caricaturizadas por enemigos que preferían atacar versiones deformadas de sus teorías antes que enfrentar la fuerza de sus argumentos reales. Su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo y subversión social, y sin embargo, Spinoza mantuvo una serenidad extraordinaria a través de todas estas adversidades. Había encontrado en la actividad del pensamiento coherente una fuente de satisfacción que ninguna persecución externa podía destruir. Había desarrollado una forma de espiritualidad que no dependía de la aprobación social, del reconocimiento institucional o del éxito mundano. Había descubierto que la alegría más profunda disponible para los seres humanos surge del ejercicio de las capacidades intelectuales más elevadas, y esa alegría era independiente de todas las circunstancias externas. Esta independencia interior no era producto de la indiferencia emocional o del desprecio por la vida social, sino consecuencia de haber encontrado un fundamento más sólido para la identidad personal que cualquier cosa que pudiera proporcionar la pertenencia a grupos específicos. Spinoza había aprendido a derivar su sentido de dignidad y propósito de su participación en la racionalidad cósmica, y esa participación era inalienable porque estaba basada en capacidades que ninguna autoridad externa podía quitarle. Era la libertad interior más completa que la civilización occidental había conocido hasta entonces. Una libertad que no dependía de circunstancias políticas favorables, de tolerancia institucional o de protecciones legales específicas, sino de la capacidad desarrollada para encontrar satisfacción en la actividad del pensamiento riguroso, independientemente de las reacciones sociales que esa actividad pudiera generar. Esta libertad interior tenía implicaciones paradójicas para su relación con el mundo exterior. Por una parte, lo liberaba de la necesidad de buscar aprobación social, lo cual le permitía expresar sus ideas con una honestidad y radicalidad que habría sido imposible para alguien más dependiente de la aceptación comunitaria. Por otra parte, lo hacía más compasivo hacia aquellos que aún vivían en la dependencia intelectual, porque comprendía que su hostilidad hacia sus ideas surgía del miedo y la confusión, no de la malicia deliberada. ¿No será que la verdadera compasión requiere precisamente la capacidad de ver más allá de las reacciones superficiales de los otros hacia las necesidades profundas que motivan esas reacciones?
¿No será que la sabiduría consiste en reconocer que quienes más ferozmente atacan las ideas liberadoras son a menudo aquellos que más desesperadamente las necesitan, pero que no pueden permitirse reconocer esa necesidad sin desestabilizar completamente la estructura psicológica sobre la cual han construido su identidad? Esta comprensión llevó a Spinoza a desarrollar una actitud hacia sus perseguidores que era simultáneamente firme en sus principios y gentil en su expresión personal. No renunciaba a sus ideas para complacer a quienes las encontraban amenazadoras, pero tampoco expresaba esas ideas de maneras deliberadamente provocativas. Buscaba las formas más claras y persuasivas de comunicar verdades difíciles, con la esperanza de que la presentación rigurosa de argumentos sólidos eventualmente vencería las resistencias emocionales que impedían su aceptación. Esta estrategia comunicativa reflejaba una confianza profunda en la capacidad de la razón humana para reconocer la verdad cuando se la presenta adecuadamente. Spinoza creía que las personas rechazaban sus ideas no porque fueran inherentemente irracionales, sino porque habían sido condicionadas por siglos de educación autoritaria a desconfiar de su propia capacidad de pensamiento independiente. Una vez que ese condicionamiento fuera superado mediante la experiencia personal de la coherencia intelectual, las mismas personas que inicialmente rechazaban sus ideas las encontrarían no solo convincentes, sino liberadoras. Esta fe en la racionalidad humana universal era quizás el aspecto más revolucionario de todo su sistema filosófico. Implicaba que las diferencias entre las culturas, las religiones, las clases sociales eran menos fundamentales que las capacidades racionales que todos los seres humanos compartían por el simple hecho de ser seres humanos. Sugerían que era posible una comunicación genuina entre personas de trasfondos completamente diferentes siempre que estuvieran dispuestas a someterse al tribunal común de la coherencia lógica. Era una visión cosmopolita antes de que existiera el vocabulario del cosmopolitismo, una teoría de los derechos humanos universales antes de que se desarrollaran las instituciones internacionales diseñadas para proteger esos derechos, una filosofía de la tolerancia religiosa antes de que las guerras de religión hubieran terminado completamente en Europa. Y como todas las ideas que están adelantadas a su tiempo, generaba resistencias tanto por su contenido específico como por las implicaciones que las personas intuían sin poder articularlas completamente. Los contemporáneos de Spinoza sentían que sus ideas amenazaban algo fundamental sobre la manera en que habían aprendido a organizar sus vidas, sus relaciones sociales, su comprensión de sí mismos. No podían identificar exactamente qué era lo que sentían amenazado, pero la amenaza era real y la resistencia era proporcional a su intensidad. Spinoza comprendía esta dinámica y la aceptaba como parte inevitable del proceso histórico mediante el cual las verdades nuevas se establecen en el mundo. Había estudiado la historia de las ideas lo suficiente como para reconocer que todas las transformaciones intelectuales importantes habían enfrentado resistencias similares, que todos los pensadores que habían contribuido significativamente al desarrollo de la humanidad habían pagado precios personales considerables por sus contribuciones. Esta perspectiva histórica lo ayudaba a mantener la paciencia y la esperanza a través de los periodos más difíciles de incomprensión y persecución. Sabía que estaba participando en un proceso que trascendía su vida individual, que las ideas que había desarrollado continuarían evolucionando y propagándose mucho después de su muerte, que las resistencias que enfrentaba eran temporales, mientras que las verdades que había descubierto eran permanentes. Y tenía razón. En los siglos que siguieron a su muerte, las ideas spinozianas se infiltraron en todos los aspectos de la cultura occidental, a veces de maneras directas, a través de pensadores que reconocían explícitamente su deuda intelectual con Spinoza, más a menudo de maneras indirectas, a través de desarrollos culturales que aplicaban sus principios sin mencionar su nombre. La ciencia moderna adoptó su convicción de que la naturaleza opera según leyes racionales, comprensibles, sin intervenciones sobrenaturales. La filosofía política liberal incorporó su insistencia en que los individuos tienen el derecho a pensar por sí mismos sobre las cuestiones más fundamentales de la existencia. La educación pública
se basó en su confianza en que todas las personas pueden desarrollar sus capacidades racionales si se les proporcionan las oportunidades adecuadas. La tolerancia religiosa reflejó su comprensión de que las diferentes tradiciones espirituales pueden ser expresiones culturalmente específicas de búsquedas humanas universales. Incluso las instituciones religiosas tradicionales que más ferozmente habían condenado sus ideas terminaron incorporando muchos de sus insights. La teología moderna se volvió más racional, menos dependiente de contradicciones sagradas, más compatible con el conocimiento científico. La práctica religiosa se volvió más individual, menos mediada por autoridades institucionales, más centrada en la experiencia personal directa de lo sagrado. Era como si la realidad misma hubiera validado las intuiciones de Spinoza sobre la superioridad de la coherencia racional sobre la incoherencia tradicionalmente sancionada. Las sociedades que adoptaron principios spinozianos se volvieron más prósperas, más innovadoras, más capaces de resolver problemas complejos. Las culturas que mantuvieron estructuras autoritarias basadas en la supresión del pensamiento crítico se estancaron, se volvieron vulnerables a las crisis, perdieron capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes. Pero quizás la validación más profunda de las ideas de Spinoza no ocurrió en el nivel de las instituciones sociales, sino en el nivel de la experiencia individual. Generaciones de pensadores descubrieron que la aplicación de sus métodos de investigación racional producía efectivamente la liberación intelectual y la satisfacción espiritual que él había prometido. Encontraron en el ejercicio del pensamiento coherente una fuente de alegría que era independiente de las circunstancias externas, una forma de dignidad que no podía ser destruida por ninguna autoridad externa, una manera de participar en algo más grande que ellos mismos sin renunciar a su autonomía intelectual. Era la realización de la promesa que había estado implícita en las primeras preguntas que Spinoza se había hecho sobre las contradicciones bíblicas, que era posible una forma de vida humana basada en la coherencia racional, que la verdad tenía su propia recompensa, que la libertad intelectual era no solo compatible con la profundidad espiritual, sino necesaria para ella. ¿No será que cada generación debe redescubrir estas verdades por sí misma, que cada individuo debe recorrer personalmente el camino desde la dependencia intelectual hacia la autonomía racional, que cada época debe desarrollar sus propias formas de resistencia contra las fuerzas que buscan mantener a los seres humanos en la ignorancia y la confusión? Estas preguntas siguen siendo relevantes hoy, porque las fuerzas que Spinoza identificó y combatió no han desaparecido del mundo contemporáneo. Han adoptado formas nuevas, se han adaptado a las circunstancias cambiantes, pero su impulso fundamental sigue siendo el mismo: mantener a las personas en un estado de dependencia intelectual que las haga manipulables por parte de quienes ostentan diversos tipos de autoridad. Las contradicciones sagradas de las religiones tradicionales han sido reemplazadas por contradicciones seculares igualmente funcionales para el control social. La política contemporánea está llena de afirmaciones mutuamente excluyentes que se presentan como compatibles. La publicidad comercial prospera creando paradojas artificiales que solo pueden resolverse mediante el consumo. Las ideologías de todo tipo reproducen las mismas estructuras de pensamiento contradictorio que Spinoza había identificado en las instituciones religiosas de su época. Y la resistencia contra estas nuevas formas de manipulación intelectual requiere las mismas herramientas que Spinoza había desarrollado: la insistencia en la coherencia lógica, el rechazo de las contradicciones por convenientes que puedan ser socialmente, la confianza en la capacidad de la razón individual para investigar todas las afirmaciones sobre la realidad, la negativa a aceptar autoridades externas como criterios últimos de verdad. En este sentido, la batalla que Spinoza había iniciado en el siglo XVII continúa en el siglo XXI. Cada vez que alguien se niega a aceptar una contradicción por el simple hecho de que está sancionada por la autoridad, cada vez que alguien insiste en pensar por sí mismo sobre las cuestiones fundamentales de la vida, cada vez que alguien elige la coherencia intelectual por encima de la conformidad social, está participando en la revolución que Spinoza había comenzado. Y cada victoria individual en esta batalla contribuye a la victoria colectiva de la racionalidad humana,
sobre las fuerzas de la confusión organizada, porque las ideas tienen consecuencias, las ideas tienen poder, las ideas pueden transformar el mundo cuando encuentran mentes dispuestas a desarrollarlas con rigor y a defenderlas con coraje. La transformación que Spinoza había iniciado con sus preguntas sobre las contradicciones bíblicas continuará mientras haya seres humanos dispuestos a ejercitar honestamente su capacidad de pensamiento. Y esa transformación no terminará hasta que todos los seres humanos hayan desarrollado completamente su potencial para la coherencia intelectual, para la autonomía racional, para la experiencia directa de la racionalidad cósmica que se manifiesta tanto en las leyes de la naturaleza como en las estructuras del pensamiento claro. Era una visión utópica, pero una utopía basada en posibilidades reales de la naturaleza humana, no en fantasías arbitrarias sobre lo que los seres humanos podrían llegar a ser. Spinoza había demostrado personalmente que era posible vivir de acuerdo con los principios de la coherencia racional, que esa forma de vida producía satisfacciones más profundas que cualquier alternativa basada en la dependencia intelectual, que la libertad de pensamiento era no solo un ideal político, sino una realidad psicológica alcanzable. Y si era posible para un individuo, entonces era posible para todos los individuos. Si era posible en el siglo XVII, entonces era posible en cualquier siglo. Si era posible en Ámsterdam, entonces era posible en cualquier lugar donde hubiera seres humanos dispuestos a pensar por sí mismos sobre las cuestiones más importantes de la existencia. La universalidad de la razón garantizaba la universalidad de la liberación intelectual, y la universalidad de la liberación intelectual garantizaba la posibilidad de una civilización basada en la dignidad humana, la tolerancia mutua y la búsqueda cooperativa de la verdad. Era la promesa más grande que la filosofía había hecho jamás a la humanidad, y aunque esa promesa aún no se había realizado completamente, cada generación que aplicara los métodos spinozianos se acercaría un poco más a su realización. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Tarde o temprano, encuentra la manera de manifestarse a través de mentes dispuestas a pagar el precio de la coherencia intelectual. Y cuando se manifiesta, transforma no solo a quienes la descubren, sino a toda la civilización de la cual forman parte. Spinoza había sido uno de esos instrumentos históricos de la manifestación de la verdad. Su vida había demostrado que era posible mantener la integridad intelectual frente a todas las presiones sociales hacia la conformidad irracional. Su obra había proporcionado las herramientas teóricas necesarias para construir una civilización basada en la razón en lugar de la autoridad. Su ejemplo había inspirado a generaciones de pensadores a continuar la batalla por la liberación intelectual de la humanidad. Y esa batalla continuaría hasta que la promesa implícita en sus primeras preguntas sobre las contradicciones bíblicas se realizara completamente, hasta que todos los seres humanos hubieran desarrollado su capacidad para pensar coherentemente sobre las cuestiones más fundamentales de la existencia, hasta que todas las instituciones sociales estuvieran organizadas de maneras que respetaran y fomentaran esa capacidad, hasta que la civilización humana en su conjunto estuviera basada en principios que honraran la dignidad racional de cada individuo. Era un proyecto de largo plazo, un proyecto que requeriría el esfuerzo coordinado de muchas generaciones, pero era un proyecto realizable, porque estaba basado en capacidades que todos los seres humanos poseían por naturaleza. Y era un proyecto necesario, porque solo su realización permitiría a la humanidad desarrollar completamente su potencial para la sabiduría, la compasión y la felicidad genuina. La piedra que Spinoza había lanzado al estanque de la conciencia humana continuaría generando ondas concéntricas hasta que alcanzaran todos los rincones del mundo habitado. Y cuando esas ondas finalmente se calmaran, la superficie del estanque reflejaría una imagen de la humanidad completamente transformada, una humanidad liberada de las contradicciones que habían impedido su desarrollo durante milenios, una humanidad capaz de pensar con claridad sobre su lugar en el cosmos, una humanidad digna de la racionalidad infinita de la cual participaba. Esa era la visión que había sostenido a Spinoza a través de todos los años de soledad y persecución, y esa visión continuaría inspirando a quienes vinieran después de él, hasta que se convirtiera en realidad para toda la especie humana.
La revolución de la coherencia intelectual había comenzado, y como todas las revoluciones auténticas, no terminaría hasta haber transformado completamente el mundo en el cual había nacido.